Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto lo que significa número atómico Z, número másico A, y ya sabemos que los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no tienen carga eléctrica. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer un resumen sobre todo lo visto con un ejercicio práctico como este. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Os propongo este ejercicio. Pero lo primero es repasar un poco la teoría para poder hacer el ejercicio. Bien, vosotros sabéis, porque ya lo hemos visto, que el número atómico Z hace referencia al número de protones que hay en el núcleo. El número másico A es la suma del número de protones y neutrones que hay en el núcleo, es decir, el número de partículas en total, protones y neutrones, que hay en el núcleo. Después es muy importante y tenéis que saber que en un átomo neutro el número de protones coincide con el número de electrones. ¿Y qué es eso de átomo neutro? Pues un átomo que no tiene carga eléctrica, como si la tienen precisamente los iones, de los que vamos a hablar a continuación. Y es que los iones tienen carga eléctrica, que puede ser positiva, entonces hablamos de iones positivos o cationes, o bien carga eléctrica negativa, que en este caso hablamos de iones negativos o aniones. En el caso de los cationes o iones positivos, hay un déficit de electrones y un exceso de cargas positivas en el núcleo. Y en el caso de los aniones pasa lo contrario, es decir, que hay un exceso de cargas negativas en la corteza y un déficit de cargas positivas en el núcleo. Y por último, debéis conocer que se llama isótopos a átomos que tienen el mismo número de protones en el núcleo, entonces tienen el mismo Z, pero sin embargo tienen distinto número de neutrones en el núcleo. Y por tanto, el número másico es diferente, porque el número másico es la suma de protones y de neutrones. Y si cambia el número de neutrones, pues cambia también el número másico. Bien, dicho esto, vamos a empezar con nuestro ejercicio. Como podréis ver, hay una tabla donde hay una serie de columnas donde se nos pide que completemos las correspondientes casillas con el símbolo de la especie química correspondiente. Después tenemos que completar casillas referente al número atómico Z, también otras casillas referente al número másico A, y después tenemos que escribir el número de protones, neutrones y electrones que tienen las diferentes especies químicas. Bueno, donde están las casillas en blanco. Entonces, empezamos por la primera fila. Mirad, en la primera fila puedo observar que me dan el símbolo del elemento químico Al, que significa aluminio. Y me están diciendo que el aluminio tiene 13 protones en el núcleo y 14 neutrones en el núcleo también. Por tanto, ¿qué puedo averiguar a partir de esta información? Pues si hay 13 protones en el núcleo, yo sé que esto coincide con el número atómico Z, porque Z hace referencia al número de protones que hay en el núcleo. Por tanto, Z es igual a 13. Y también sé el número másico, fijaros, porque sé en total el número de partículas que hay en el núcleo. Si hay 13 protones en el núcleo y 14 neutrones en el núcleo también, las sumo. 13 más 14 me da 27. 27 partículas en total en el núcleo, protones y neutrones. Y por último, tengo que completar la casilla correspondiente al número de electrones. Entonces yo sé que este símbolo del elemento químico hace referencia a un átomo neutro, porque no tiene carga aquí arriba, ¿veis? No tiene carga. Por esta razón, el número de protones va a coincidir con el número de electrones. Mirad la teoría. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, vamos a tener 13 electrones en la corteza, porque los electrones ya sabéis que están en la corteza. Bien, vamos con la segunda fila. Entonces, me están diciendo que tengo 50 protones en el núcleo y 54 neutrones en el núcleo también. Por tanto, mirad, si me dan el número de protones, esto ya sabéis que coincide con el número atómico Z. Entonces, aquí tengo que poner 50. También me están diciendo que tengo 54 neutrones. Y ya sabéis que la suma de los protones y los neutrones, pues es el número másico, que es el número de partículas que hay en total en el núcleo. Tengo que sumarlos, 50 más 54, y esto me da 104. Y ahora me tengo que fijar en el número de electrones y en el número de protones. Fijaros muy bien. Hay 50 protones y 48 electrones. ¿Coinciden los protones y los electrones? No. Entonces no se trata de un átomo neutro. Mirad, en un átomo neutro coinciden. Y esto no es un átomo neutro, es decir, va a estar cargado. Ahora os pregunto, ¿va a estar cargado positivamente o negativamente? Pues mirad, los electrones ya sabéis que tienen carga negativa. Entonces hay menos cargas negativas en la corteza y hay más cargas positivas en el núcleo.
Por tanto, va a haber un exceso de cargas positivas frente a las negativas. Resto 50 menos 48 y yo sé que ese exceso es de 2 positivas. Por tanto, a la hora de escribir el símbolo del elemento, pues va a ser un ión. Entonces, de momento pongo X2+, ión positivo o catión. Ahora, para escribir el símbolo del elemento químico, en lugar de X, tengo que irme a la tabla periódica y comprobar que el elemento químico tiene de número atómico 50. Entonces ya sabéis que están ordenados según número atómico creciente, que hace referencia al número de protones que hay en el núcleo. Entonces fijaros que el elemento químico que tiene de número atómico 50 es el estaño, de símbolo SN, S mayúscula N. Entonces esto lo cambio por S mayúscula N minúscula. Ión positivo o catión, cargado positivamente. Seguimos con la siguiente fila. Mira, en este caso me están dando la especie química que es un ión negativo o anión y es Cl-. Entonces veo que me dan el número atómico Z, 17, me dan el número másico A y ahora tengo que averiguar, primero de todo, el número de protones en el núcleo. Esto va a ser igual, es decir, que si el número atómico es 17, pues voy a tener 17 protones en el núcleo. Respecto al número de neutrones, ya sabéis que el número de neutrones se halla restando el número másico del número atómico. Y 35 menos 17 me da 18. Además, fijaros, ahora, si lo queréis comprobar, ya sabéis que el número másico es el número total de partículas que hay en el núcleo, es decir, protones y neutrones. Entonces, si sumáis los protones y neutrones, 17 más 18, ¿qué te da? Pues 35, el número másico. Y por último, tengo que rellenar la casilla correspondiente al número de electrones. Entonces, yo sé que en este caso, el número de protones no va a coincidir con el número de electrones, no. Hay un exceso además de una carga negativa en la corteza. Entonces, en un átomo neutro, vosotros sabríais que el número de protones, 17, coincidiría con el número de electrones. Mirad, esto sería en el caso de un átomo neutro. Pero, como hay un exceso de carga negativa, concretamente una en la corteza, frente a la positiva, que está en el núcleo, pues entonces esto no va a ser 17, va a ser 18. Entonces, hablaríamos de 18 electrones en la corteza. Si restáis ahora 18 menos 17, te da ese 1 de exceso de carga negativa. Vamos con la última fila. Mirad, en este caso me están dando un catión o ión positivo que está cargado con una carga positiva. Me fijo en los otros datos que me dan el número de neutrones y el número de electrones. Bueno, entonces, me fijo en el número de electrones, que hay 18. Entonces, yo sé que en un átomo neutro, el número de electrones coincidiría con el número de protones. Entonces, esto sería en un átomo neutro. Pero yo no tengo un átomo neutro, porque tengo un exceso de cargas positivas. Por tanto, en el núcleo va a haber un exceso de una carga positiva frente a los electrones que están en la corteza, que son los negativos. Entonces aquí tengo que poner 19. Fijaos ahora que si restáis 19 menos 18 te da ese exceso de una carga positiva. Y ahora por último tengo que completar ya las casillas correspondientes. Mirad, una vez que ya tengo el número de protones en el núcleo, vosotros sabéis que corresponde al número atómico Z, entonces 19. Y por último me falta averiguar el número másico, que es el número total de partículas que hay en el núcleo. Me refiero a protones y neutrones. Entonces, nos fijamos en los protones que hay en el núcleo, 19. ¿Y cuántos neutrones hay? 20. Entonces los sumo. 20 más 19 me da 39 partículas en total, que es precisamente el número másico. Podemos comprobar efectivamente que el número atómico del potasio es 19. Mirad, vamos a nuestra tabla periódica y fijaos que en el potasio pone que el número atómico es 19. Entonces podéis corroborar que está bien. Mirad, antes de terminar es muy importante que os deis cuenta de lo siguiente, que si queréis comprobar en la tabla periódica si os va bien, pues podéis comprobar lo que es el número atómico Z, pero lo que no podéis comprobar es el número másico, porque podemos tener isótopos. Por ejemplo, mirad, vosotros si buscáis al estaño podéis observar que el número atómico efectivamente es 50, pero aquí en el estaño pone de masa atómica relativa 118,7, que ya sabéis que si queremos calcular el número másico tengo que aproximar este número
al número entero más cercano posible, es decir, 118,7 está más cerca de 119 que de 118, entonces el número másico sería 119. ¿Esto significa que esté mal el ejercicio? Porque a mí me ha dado 104. No, no está mal, porque hay muchos isótopos del estaño. Entonces, si cambia el número de neutrones, cambia también el número másico. Entonces, en el caso justo del isótopo correspondiente al elemento químico que tiene de número másico 119 y de número atómico obviamente 50, porque si no, no estaríamos hablando del estaño, pues el número de neutrones va a ser diferente, va a ser mayor que en el caso de este isótopo, que tengo de número másico 104. Entonces, cuidado con esto. Podéis comprobar el número atómico, pero el número másico puede cambiar debido a esta razón, a la existencia de isótopos, que ya sabéis que son átomos que tienen el mismo número de protones en el núcleo, por tanto igual Z, pero distinto número de neutrones en el núcleo y por tanto distinto número másico. Y hasta aquí este vídeo sobre química. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!